No sé si me gusta más el título de este tema, Acorazonada, Eliana Lardone con Gabriela Parodi, o el título de la ópera prima de Eliana, que es Amadora. Como quiera que fuese. Me gustan mucho los dos. Amadora es un hermoso título para ópera prima de música, ¿no? Porque nunca había escuchado que también se llamaba ópera prima musical. Bueno, el primer disco, el primer trabajo publicado, la ópera prima, y Acorazonada me gusta también. Esta canción que escuchamos, sí. Le podemos dar la bienvenida a Eliana Lardone y también a su guitarra, Juan Martínez. Hola Juan, hola Eliana, bienvenidos a la M530, a la Radio Madres. ¿Cómo andan? Gracias. Bueno, muy bien, muy contentos de estar acá. Es un lujo estar acá en esta radio. Así que, bueno, también con todo el empuje de sacar un disco, ¿no? Y comunicarlo y presentarlo y, bueno, tener que abrir la cocina de lo que fue hacerlo. Así que bueno, estoy muy contenta y en estos momentos agradezco mucho estar en este proceso de un disco, ¿no? Que tiene que ver con la divulgación y la difusión de esto que estamos escuchando, este pedacito de canción que estamos escuchando, que vamos a decirle a la gente que te está escuchando por primera vez que tiene la posibilidad de verte de manera gratuita, ¿no? Porque la entrada es libre y gratuita el jueves 23 de octubre a las 19 horas en el auditorio Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional. ¿No? Acá en Cava, que queda en Agüero 2502, que presentás ahí, Amadora. ¿Te va a acompañar, Juan? ¿La vas a acompañar? Sí. Voy a participar del concierto, sí. Qué bueno. Y el disco es un homenaje a la primera mujer importante de la historia del rock en la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con eso? Me pasó que, haberme encontrado con la persona de Gabriela y la figura histórica de Gabriela también, ambas cosas. Digo persona porque hay algo que entre nosotras se dio de manera muy espontánea y de un cariño que se forjó como de entre dos personas que tienen empatía, ¿viste? Me gusta a mí decir a veces como que se pueden reír de un mismo chiste. Creo que eso enseguida todos entendemos. Cuando uno se encuentra con alguien y se ríe de lo mismo, hay muchas cosas que uno saltea y ya no importan, ¿no? Y un poco, con Gabriela ha ocurrido eso de manera muy, qué sé yo, no sé, más mágica, hermosa. Y también esta cosa de que, de que una figura de la altura, la trayectoria, el coraje de ella, haya valorado lo que yo escribía, la música que yo hacía, cómo lo hacía también, porque ella también puso mucha valoración en esa cosa del cómo, ¿no? En esa por ahí el letargo que yo tengo en las canciones o estas cosas. Ella le parecía que eso tenía que ser así, que nunca cambiara. Y y ese vínculo fue creciendo antes de que empezara la producción del disco. Después, cuando yo empecé a trabajar en la producción del disco, ese vínculo continuó. Y aparecieron consejos, advertencias, de ella, que la experiencia es monumental, ¿verdad? Entonces, y un acompañamiento muy, muy hermoso hasta la tapa del disco. Yo me acuerdo que le mandé 2 imágenes diferentes o 3 antes de dar el ok. Y yo sabía que a ella y a mi madre le tenía que mostrar la tapa. Estaba pensando que Gabriela pertenece a una generación que perfectamente ella podría ser tu madre, ¿no? Asuntos de apellidos, Gabriela, hacia secas, Gabriela Parodi, hoy fue Gabriela Morinari al principio de su carrera porque estaba casada con el guitarrista de Almendra. No es una historia del todo feliz. Para ella conquistar su propio apellido, Gabriela Parodi, fue un gran laburo. En el caso de tu apellido, Eliana Lardone, es el apellido también de un genocida condenado a cadena perpetua por sus crímenes durante la última dictadura, y es una persona, un primo de tu padre, al que vos le dedicás una canción. Además, Carta a un lastimador. Sí. Todo eso que has dicho. Perteneces a un colectivo, ¿no? De un organismo de derechos humanos. Sí, pertenezco a Historias Desobedientes. Mi acercamiento a Historias Desobedientes fue posterior a escribir la Carta al Lastimador y obviamente a tener conocimiento de la figura de Ricardo Lardone en mi linaje familiar.
es un señor con el cual yo nunca he compartido ni un almuerzo. O sea, es una figura que formó parte de la crianza de mi padre y de sus hermanos, pero después es una figura que, bueno, rápidamente es cooptado y entra a hacer lo que hizo. Todo lo que a los sabemos. escuadrones del genocidio. Gracias. Y bueno, entonces no es una figura que haya formado parte de mi crianza, pero con el tiempo y más o menos, yo creo que en el 2013, ustedes me van a corregir, yo puedo tener falencias históricas, digamos, ¿no? Cuando se abren las causas en Córdoba. Claro, porque era el jefe de inteligencia de La Perla, ¿no? Exactamente. Del Centro de Clandestino de Detención Sí, La Perla. Sí, actualmente con prisión domiciliaria. Bueno, eso fue obviamente público. Y mi hermano, que en ese momento vivía en Córdoba, porque mi hermano era decano de la Universidad Católica de Córdoba de Ciencias Políticas, entonces mi hermano se entera de eso y bueno, nos avisa a la familia, a mi madre. La familia de mi padre no es una familia que haya visibilizado mucho esta cuestión, pero bueno, ahí se empieza a generar una especie de hilo en mi persona, que bueno, me empieza como a corroer, porque definitivamente a mí la falta de pronunciamiento me dolía, la falta de pronunciamiento familiar me dolía. Yo nunca había compartido nada con ese hombre, pero es tu mismo apellido. es mi nombre, o sea, y empecé a construir la vergüenza que uno construye, ¿no? Uno construye una vergüenza saludable en ese sentido. Qué bueno la gente con vergüenza y qué malo los sinvergüenzas. ¿Te podemos pedir que cantes un poquito ese tema? Sí, por supuesto. Carta a un lastimador. Es uno de los temas de tu disco de Amadora. Vamos. Qué linda la tapa del disco. Si no está ya esta carta a un lastimador, si no está ya esta carta, no conocerá el sol. Si no calla esta carta a un lastimador, si no calla esta carta, hablará nuestro dolor. Si no teme a un lastimador, esta carta arderá en tu corazón. En la piel de mi nombre, tu nombre escribo con verdad. De esta piel que no esconde un grito nacerá. Nada tengo, nada soy, si lo injusto llega al mar. En la sed de esta luz, el día estallará.
Eliana Lardone con este tema Carta a un lastimador y Juan Martínez en guitarra. Qué lindo, conmovedor el tema, ¿eh? Muy conmovedor y muy original al mismo tiempo, ¿no? Nos gustaría regalarles entradas para la presentación de este disco el jueves 23 de octubre a las 19 en la Biblioteca Nacional, pero la entrada es libre y gratuita. Así es, Carlos. Así que están todos todo invitados. El mundo. Qué suerte que pudiste poner en canción aquello que decías que necesitaba un pronunciamiento y que te había dado vergüenza, ¿no? Esto es una muy buena un buen exorcismo de eso que te tocó vivir. Y después te sumaste al colectivo entonces de Cartas Desobedientes, ¿no? Y después, de Historia Desobediente. Sí, exactamente, me comuniqué con el colectivo en el 2023, a los pocos meses de, la asunción del actual presidente, porque la vicepresidenta dio un discurso en la legislatura que fue, bastante negacionista. Y en ese momento yo sentí que por ahí algo podía hacer, no sabía qué ni nada, porque qué sé yo, nunca formé parte de ningún colectivo de estas características, ¿no? Porque me dedico a la música. Pero en ese leer las noticias y escuchar diferentes voces desde distintos ángulos que obviamente se pronunciaban, esta falta de respeto tan importante, ahí vi Historias Desobedientes. Me fijé quiénes eran y les escribí. Y les dije, yo no lo conozco, no está cerca mío, pero esto es así. Si esto sirve para algo, para la construcción de la memoria, para ustedes, para algo, aquí estoy. A lo cual ellos me respondieron rápido y café, té, lágrimas, todo lo que se hace, abrazos. Y a partir de allí, un vínculo muy cercano. Yo no milito territorialmente con ellos tienen un trabajo muy territorial de ir a las escuelas y escribir, y es fantástico. No tengo ese trabajo con ellos porque, me dedico a la música, pero cuando... Vaya a ir a cantar, vas. Sí, y también en un momento yo les mostré la canción, en un asado les mostré la canción y les dije, esto es lo que yo hago, sé hacer, me gusta hacer, es mi lugar. Y por supuesto que les encantó, y después cuando la canción apareció en el sello, eso fue como... porque todo fue creciendo, ¿no? Y siempre me siento un aprendiz en ese lugar, porque hay historias muy duras y de mucho coraje, valentía, digamos, y con una ética en el posicionamiento muy, muy admirada para mí. Así que esto es lo que yo pude hacer, la carta al lastimador. Bien, me quedé pensando en la figura del negacionismo para calificar a la vicepresidenta Villarruel, Victoria Villarruel, que en esta etapa en que le caben responsabilidades institucionales, ya que es la vicepresidenta de la Nación y la presidenta del Senado de la Nación, luce como negacionista, pero hasta asumir el cargo fue en realidad algo más que negacionista, fue la amante de Videla. Fue reivindicatoria, fue pro genocidio. No sé si fue amante de Videla, no me consta y sería parte de su vida personal, pero sí organizaba tours para ir a levantarle el ánimo al genocida cuando estaba detenido. Y lo triste es que hay ciertos sectores del peronismo que, fantaseando con un futuro de renuncia de Javier Milei, hacen pactos con Villarruel. El gobernador de Formosa, Gildo Isfrán, la recibió con pompas de Estado, en un lugar muy connotado y con relación a hechos muy complejos de la historia de la Argentina, por lo cual ya veremos que es una historia más o menos infinita. Pero no nos quedemos en eso, porque sos una música, tenés un repertorio, haces canciones y hay temáticas mucho más amplias que esta, la de familiar de un torturador condenado y hoy en su casa cumpliendo prisión en domiciliaria. Sí. Algo más en tus canciones, que ese mundo, que es oscuro. Mi mundo. Claro, que no es oscuro. Que no es oscuro.
O bueno, la oscuridad que tenemos todos los humanos, pero no esa. Pero también es lindo que bueno, que tu generación, ¿no? Naciste en el 79, naciste Exacto. en Río Turbio, sos Sí. patagónica, después Sí. te fuiste a vivir a Río Gallegos. ¿Hasta qué edad Sí. viviste en Gallegos? Hasta los 8 años. Por eso, tenés ahí también un viento sur, ¿no? Terrible, mira este peinado. ¿De qué? Hasta el segundo año de Néstor Kirchner, intendente, viviste entonces en la Patagonia. Claro, claro, sí, es mi lugar de crianza. Y de hecho, bueno, me parece que vale la pena la anécdota, porque también es un tesoro para mí de mi historia y la de mi familia. Mis padres militaron la democracia, obviamente, en el sur, y militaron el alfonsinismo, la democracia, y mi papá, o sea, podemos imaginar, Río Turbio es un pueblo, actualmente sigue siendo muy chiquito, Conozco, estrictamente sí. minero, casitas Turbio, que vos abrís la puerta y está la precordillera de los Andes, no hay, o sea, yo tengo fotos de esa casa de mi infancia, ¿no? Pero bueno, mi papá golpeaba las puertas y salía a avisar a la gente que teníamos que votar, que la gente tenía que votar. Yo tenía 5 años en ese momento. Y mi papá ya hacía eso. Puerta a puerta. Puerta a puerta. Entonces, si bien yo me fui a la música y todo eso, ha quedado una marca, por eso el disco se llama Amadora. Ha quedado una marca muy importante en el amor de mi familia por la democracia y por la democracia en persona, ¿no? No de que la lees en los diarios, sino de que tenés que salir a hablar con un otro. La democracia del trabajo civil, ¿no? De la Exactamente, responsabilidad sí. cívica, de tenemos que ir a votar. De tenemos que hacerlo, tenemos que hablar con un vecino. Y nada, mi padre ha hecho eso y siempre lo cuenta con una especie de orgullo muy grande. Así que al momento de escribir las músicas de Amadora, eso se drenó también, ¿no? Quiero agregar, con conocimiento del terreno, no es un asunto menor, cuando uno entraba a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, en el despacho de Néstor Carlos Kirchner, se puede buscar, había una foto de Néstor abrazado con los mineros de Río Turbio. Cuando Néstor murió en 2010, en el momento final del largo desfile del cuerpo sin vida de Néstor desde el aeropuerto hasta el cementerio donde fue enterrado, en el momento final, yo estaba ahí, no sé si esto fue televisado, la caravana mortuoria, en que primero venía el auto con el cuerpo de Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, y una guardia se topó con un grupo de mineros de Río Turbio, todos de uniforme de mineros y con las linternas en la frente, que paró el cortejo fúnebre y pidió entrar a pulso el cajón de Néstor Kirchner al cementerio donde sería sepultado su cuerpo, en una tumba común y corriente. Después se erigiría un mausoleo y se produjo un tironeo con las seguridades cruzadas que había ahí. Recuerdo que estaba el presidente venezolano Hugo Chávez también en el lugar, por ejemplo, así que imagínense el ballet de cosas que acontecían con un acto al descampado y al aire libre y con decenas de miles de personas. Y Cristina paró a la propia seguridad presidencial y les dijo, dejen a los mineros que ingresen el cuerpo, porque ellos saben por qué están haciendo esto. Cuando Néstor asumió como intendente, se encontró con que había una huelga de mineros en Río Turbio, y como acontecía en esa época, y como hizo casi siempre en su vida, en lugar de mandar a alguien a que preguntara qué pasaba, se mandó él, como gobernador de la provincia, a la mina. Y los mineros, que no se andaban con vueltas, lo capturaron y le tomaron prisionero al gobernador de la provincia. Dijeron, hasta que no solucionemos el problema, el gobernador está preso de nosotros, está cautivo. Lo tomaron de rehén al propio gobernador de la provincia, una personalidad muy destacada que luego fue diputado y estuvo muy cercana a Néstor Kirchner, era un representante de esos obreros. El asunto es que después de unas horas de tensión, los obreros liberaron a Néstor Kirchner, lograron con Néstor Kirchner una afinidad, lograron que se hiciera eco de sus demandas, y comenzó una amistad para siempre. O sea, Río Turbio en la propia historia de Néstor Kirchner, por eso él tenía la foto abrazado con esos mineros que lo habían tomado de rehén, fue muy importante porque se demostró a sí mismo que aún con sectores mucho más duros que el propio Néstor Kirchner en la militancia política, él podía obtener un diálogo y ese diálogo iba a terminar siendo para todos los involucrados en el diálogo un asunto importante en el futuro, a tal punto que fueron esos los mismos mineros de la misma mina
con los mismos uniformes y las mismas linternas los que terminaron llevándolo a su morada final. Eso ocurrió en tu pueblo. Ocurrió todo sí, eso. ahora se estrenó una peli también que se llama Miss Carbón, que sucede ahí en Río Turbio. Bueno, es bastante afamado, ¿no? Río Turbio. Y la cometividad de los sí, trabajadores. De los pueblos patagónicos, ¿no? Tiene toda su mística y magia al ser esto que vos decías, un pueblo exclusivamente minero. Sí, sí, sí. Y como una cosa de la resistencia también. Y el frío. El frío, sí, bueno, la hostilidad, hay que vivir ahí, ¿viste? Y después te fuiste a Gallegos. Claro, después mi familia se muda a Gallegos. En Gallegos vivimos un tiempo y después se mudan a Chipoleti. Pero ya venían de Esquel antes que Río Turbio. Peregrinaciones patagónicas. Sí, o sea, te conocés bien. Mi hermano nació en Esquel, entonces, bueno, unos padres aventureros, maravillosos padres, padre y madre, muy aventureros, que bueno, eligieron eso, cordobeses, eligieron casarse y hacer su vida en la Patagonia en esas décadas. Y bueno, después vamos a Chipoleti y bueno, y allí hasta que me vine a Buenos Aires. Sí. Bien, queremos pedirte una canción más, la más luminosa que se te ocurra a esta hora de este viernes. Bueno, nosotros trajimos una canción que está en el disco, que se llama Esta Noche. Es la última canción del disco. Dale. Yo quiero preguntar algo de novata. Si puedo tener un poco más retorno de mi voz. Sí. ¿Eso existe? Sí, subís ahí el volumen, mira. Ahí tenés volumen y ahora Charlie Escalante te combina con más retorno. Pero vos ahí movés el volumen y te subís. Hola, claro. Gracias, gracias. Perdón. Esta noche. Esta noche, oh mi amor, como un solo cuerpo entre los dos, un refugio haremos. Esta noche, oh mi amor, barricadas de ternura nuestras manos enlazadas sostendremos. Esta noche con locura, oh mi amor, seguir desobedeciendo al miedo, trinchera se dio en flor, al fin, al fin, al fin, al fin.
bravísimo. Bravo. Eliana Lardone a corazón abierto, evidentemente ayudándonos a presentar su primer disco, Amadora, antes de que en la Biblioteca Nacional, el 23 de octubre a las 19, entrada libre y gratuita, haga una actuación con invitados. ¿Ahí tocas los teclados, el piano, cuando te presentás Ahí en vivo? tocó, sí, ahí tocó el disco como suena. Bueno, en el disco grabé pianos, yo soy pianista, así que ahí toco el piano y canto. Discípula del Mono Fontana, ¿no? Era alumna. Alumna. Bueno, discípula fue una palabra que se le ocurrió a Flor, la conversamos bastante porque a mí me daba un poco de... Perdón, ¿a pero qué Flor? Meluso, que es, bueno, quien es la prensa y la difusión. prensa y comunicación de Amadora, que le mandamos un beso, creo que está mirando, y le agradecemos un montón. Bueno, esa palabra estaba ahí, alumna del Mono, de muchas cosas del Mono, musicalmente, pero también de ciertas cuestiones del ser artista en sí mismo, ¿no? Bueno, como todos, tenemos miles de anécdotas y una agradecimiento enorme con él porque es un maestro muy generoso y bueno, de una creatividad escalofriante, así que y en lo personal con mis composiciones él ha sido siempre muy me ha emancipado mucho en ese sentido. Él escuchaba y decía, dejá de hacer aquello, vos tenés que hacer esto. Muchas veces él tenía esa actitud y bueno, nada, uno se enamora de eso cuando el otro te da eso, ¿no? Te da como un poder. Así que, bueno, todo el cariño para él y bueno, un agradecimiento siempre porque es una figura, bueno, estructural de nuestra música. Y el hálito spinettiano que flota en todo lo que él toca. Ah, sí. Bueno, te agradecemos mucho de que hayas venido, Eliana. Además, nos gusta mucho Amadora. Te deseamos la mejor de las suertes este jueves 23, no, el otro, a las 19 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Argentina, Agüera 2502. La entrada es libre y gratuita. Gracias, Juan Martínez, por la guitarra y te deseamos lo mejor con este nuevo y primer disco. Gracias, muchas gracias. Quiero nombrar a los músicos que también van a tocar allí, perdónenme. Por supuesto. Va a tocar Lucio Balduini, Gabriel Koyman y Gustavo Nasuti, además de Juan, quería nombrarlos también. Con gusto. Los que vayan a la Biblioteca Nacional, vayan con tiempo. Es un trámite en la zona de la Biblioteca Nacional, entrar, y si uno va con tiempo puede disfrutar. No es un asunto menor en la era de la oscuridad.